Bueno, complementando todas las charlas que hemos tenido hasta ahora, es importante hablar lo que es la genética y qué es la genética funcional en los sistemas patagónicos. Para ello contamos con la presencia de un asesor privado de mucha trayectoria en la temática, que es el médico veterinario Rodolfo Peralta, quien ya queda con ustedes. Buenos días, buenos días. Me jugó una mala pasada el pasador de diapositivos. Muy agradecido al IPCBA por la oportunidad que me permite de estar aquí, realmente en esta magnífica jornada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de estar en este establecimiento me recuerda a una frase que alguien escribió hace un tiempo: lo más difícil de las cosas fáciles es hacerlas. Y más de una vez la hemos utilizado justamente haciendo referencia a la actividad cría, y lo que veo aquí es que justamente este es un establecimiento, y realmente es un placer estar, señores, los dueños de este establecimiento, porque aquí esas cosas fáciles están hechas sin ninguna duda y con la mayor eficiencia. Y en tercer lugar, mi agradecimiento a toda la gente que he conocido, desde su director y técnicos de la experimental de INTA, por la apertura y porque he tenido la posibilidad de ver de cerca una prueba de toros Angus, la prueba en pastoreo, que realmente me sorprendió y muy bien, porque creo que es algo que probablemente sea muy bueno que se difunda aún más. Ya son varias las que se hacen en el país y es una muy buena forma de estimular las mediciones y las evaluaciones y las comparaciones, etcétera, etcétera. Bien. Reproductores funcionales para los sistemas patagónicos. Vacas y toros funcionales. Y para ser lo más breve posible, porque realmente estamos cortos de tiempo, vacas y toros funcionales son aquellos reproductores que son capaces de mejorar las utilidades de la empresa ganadera de cría a través del mejoramiento genético, una de las patas indiscutibles de la productividad y de la mejor productividad. Pero tan sencillo como esto, sean de la forma, del tamaño, etcétera, que se decida utilizar, son los individuos que son capaces de mejorar las utilidades de la empresa ganadera. No puedo dejar sin hacer una mención a la palabra, a lo que significa eficiencia en términos generales, y muy aplicable esto justamente a la producción de carne, y sobre todo, o al menos en este caso, al manejo de los rodeos de cría y su productividad. Es el producto obtenido de un recurso dado en un periodo de tiempo determinado. El producto obtenido son los terneros, machos y hembras. Hay que hacer esta diferenciación permanentemente, porque a los machos se les exige, digamos, que recorran un camino, y a las hembras se les exige que recorran otro, el de la reposición. Los recursos de los que nos valemos son las vacas, los toros, etcétera, y el periodo de tiempo es un año. Esto es a lo que nos referimos habitualmente, y creo que es algo que tenemos que tener muy presente. Ya se ha hablado de índices aquí y demás, no los voy a reiterar. Nos cuesta mover la aguja de los parámetros reproductivos y productivos en general de los rodeos de cría, salvo excepciones como lo he escuchado, o con lo que ocurre o lo que se ha logrado en el establecimiento en el que estamos. Pero quiero también hacer referencia a dos definiciones en lo que hace a eficiencia. Una de ellas es la eficiencia biológica, que es la producción por sí misma, es carne producida de acuerdo al alimento consumido, y podríamos hablar un rato sobre
esta y la próxima, que es finalmente la más importante, que es la eficiencia económica, en alguna medida sinónimo de rentabilidad, que son los pesos ingresados de acuerdo a los pesos invertidos. Esta es la ganancia y sobre esto es lo que tenemos que trabajar. En más de una oportunidad o en muchos casos son coincidentes la eficiencia biológica y la eficiencia económica, pero también vemos situaciones de las otras donde, si bien productivamente se logran resultados que realmente sorprenden, a la hora de hacer los números, de ponerle los números, de hacer las evaluaciones correspondientes, no se condicen con la eficiencia económica. Reconozcamos también que esta es una actividad donde justamente cuesta mucho medir, en general se mide poco e inclusive esto, hacer las evaluaciones económicas también suele ser complicado. Bueno, esta es una foto de unas vacas en parición en un establecimiento de aquí de la zona, casi secano, realmente condiciones muy difíciles en cuanto a oferta forrajera y en cuanto a la calidad de la oferta forrajera. Lo muestro porque esto lo vemos en muchos lugares de las zonas de cría o en varias de las zonas de crías o en la mayoría de las zonas de cría de nuestro país. La vaca de cría casi nunca está en los mejores potreros, con la mayor disponibilidad de pasto a su alcance, pero bueno, son las condiciones en que a las vacas les toca trabajar. Y eso no lo podemos perder de vista y creo que es el norte sobre el cual tenemos que trabajar. Y quiero remarcar este concepto que, imagino, están leyendo: la productividad y la rentabilidad de los rodeos de cría comienza con lograr muchos terneros vivos todos los años. La fertilidad y la facilidad de parto son los caracteres más importantes cuando de rentabilidad se habla. No podemos analizar nada más allá de esto si primero no logramos terneros. Si las vacas no se preñan y no tienen terneros, el mejoramiento genético no es más que una expresión de deseos o una quimera. Esto es como punto de partida. Y son, reitero, las necesidades: muchas vacas preñadas y que tengan terneros vivos. Depende de dos factores y que justamente muy sujetos a la selección: la fertilidad y la facilidad de partos. Tema clave. Se han perdido y se siguen perdiendo muchos terneros, lo que habitualmente expresamos como merma, como consecuencia de partos distóxicos. Y también este tema daría o permitiría conversar un rato largo acerca de cuáles son los factores que lo determinan y cómo sería posible solucionarlos. ¿Por qué no se logran más terneros? Bueno, justamente, en primer lugar, porque las vacas no se preñan y a veces no tomamos dimensión de esto cuando decimos el 70% de preñez o el 65% o el 68% o el 75%. En la partida misma, en el inicio mismo, estamos perdiendo 20, 25, 30 puntos porcentuales en el resultado, que realmente son muy caros a la actividad. Y el otro punto, la otra parte, es por los terneros que se pierden justamente en la merma. He escuchado aquí el 2, el 3 o el 4% de merma. Esos son valores realmente ideales. Creo que son casi valores como para contratarlos si fuese posible. Hay zonas de cría donde los valores de merma oscilan el 8 como valor bajo, 10, 12, 15 y he visto mermas del 17% también, lo cual está bien. Hay distintas causas que responsables de esas mermas, pero el resultado final justamente se ve muy afectado por los magros porcentajes de preñez y por los altos porcentajes de pérdida de terneros entre el diagnóstico de gestación y el destete. ¿Cuáles son algunos de los factores que podemos considerar que resienten la productividad de los rodeos de cría? Alimentación no adecuada y pobre condición corporal, ya ha sido claramente explicado recién, muy bien, y es así, pero realmente este es un denominador común para, diría, la mayoría o la totalidad de las zonas de cría de nuestro país. Las vacas permanecen casi durante todo el año carentes de, ¿cómo le llamamos?, vitamina O o vitamina N,
pero no les alcanza lo que comen, la condición corporal es pobre, causa muy importante. Marcado tamaño de vaca adulta. Yo no me voy a referir al frame, no uso la ecuación de frame, que considero una ecuación que puede ser que haya sido de utilidad en otro momento en nuestro país, creo que hoy no lo es. La vaca come por lo que pesa y no por lo que mide. El frame es una ecuación que relaciona altura con edad. La vaca come por lo que pesa, así calculamos la necesidad diaria de materia seca, etcétera, y creo que de la misma manera debemos evaluar en general a los rodeos. Y hoy hay una fuerte tendencia, ya hace unos años atrás, y esto en alguna medida va relacionado con algunos parámetros o caracteres que se consideran muy fuertemente en la selección en los rodeos, que son en parte responsables del mayor tamaño paulatino, el mayor tamaño adulto, de los vientres. Esto está claramente demostrado entre otras universidades americanas en Oklahoma, donde luego de varios años de hacer evaluaciones de vientres de reposición, concluyeron que no se modificaba la altura de esos vientres y aumentaba sensiblemente todos los años el peso de esos individuos. Excesiva producción de leche, de la mano de lo que estoy diciendo, y sobre todo en razas como el Angus, por ejemplo, una raza que es una raza francamente maternal y de buena aptitud lechera o materna, en condiciones normales no necesita que estemos permanentemente empujando para que las vacas produzcan más leche, cuando justamente la producción de leche es altamente exigente en términos de nutrientes. No resistencia al estrés, estrés, todas las zonas de cría están sometidas, y ni hablar, por ejemplo, de esta zona durante las sequías del 2007, 2008, 2009, más los cambios climáticos en alguna medida. No facilidad de parto, ya lo mencioné, aspectos sanitarios, y aquí hay un aspecto, un punto, el último, muy relacionado con lo que hace todo a lo que es el mejoramiento genético, y que habitualmente no lo consideramos, que es seleccionar en contra de grasa dorsal y de cadera, cuando en realidad la reserva de las vacas de cría, y sobre todo en condiciones difíciles, es la grasa debajo del cuero. Recién se lo expresó a través de los distintos puntajes o de kilos a través digamos, evaluados en la condición corporal. Necesitamos animales engrasados, de fácil engrasamiento, precoces en cuanto al engrasamiento, para que rápidamente, sobre todo los vientres, ante la aparición de un poco de pasto verde y en las zonas difíciles, rápidamente recuperen la condición corporal y vuelvan a preñarse. El mejoramiento genético como tal es aumentar la frecuencia génica, frecuencia de los genes relacionados con los caracteres productivos por los cuales seleccionamos. Producción de leche, producción de carne, fertilidad, crecimiento, etc. Eso es básicamente el mejoramiento genético. ¿Cómo se lo realiza? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo ejecutamos? En las razas puras, a través de la selección. Hay distintas alternativas, es muy amplio el espectro. Para hablar de una raza en particular, creo que debemos referirnos ya hoy en día a biotipos productivos, y en función de esos biotipos productivos de los que estamos trabajando por o con, llevar adelante planes de mejoramiento en la medida de lo posible, pensados con anticipación en lo inmediato, en lo mediato y en el muy largo plazo. No es la incorporación de genética en el día de hoy y el año que viene me preocupo por la del próximo año. Creo que hay elementos, herramientas para trabajar a futuro, y en realidad se debe hacer de esa manera, planificando en las distintas instancias. El trabajo con razas puras es apasionante toda la ganadería, y entre ellos el trabajo con las razas puras a través de la selección, pero siempre se dice que hacer un buen rodeo puede llevar prácticamente toda una vida. Creo que hoy estamos en etapas, en momentos en que quizás haya que acortar caminos
y por eso hay que recurrir a otras posibilidades dentro de lo que es el mejoramiento genético, como son los cruzamientos. También se mencionaron recién. Creo que este es un país donde los cruzamientos se han desperdiciado. Países ganaderos de importancia en el mundo, como Estados Unidos, tiene más del 60 o el 70% de su rodeo cruzado. De la misma manera Australia. Y mucho más cerca que Estados Unidos y Australia y Brasil, donde, bueno, tienen el concepto de la producción industrial de terneros. Los brasileros, digamos, encaran la producción de terneros desde una óptica industrial. Los cruzamientos son una herramienta fundamental, sobre todo para contrarrestar las dificultades que ocasionan para ellos. 90 millones de vacas Nelore, 90 millones de vacas Nelores, de las cuales necesitan una cantidad, todos sus machos para ocupar mercados, y de hecho así lo han realizado, lo han hecho, mercados que en su momento justamente perdimos nosotros. Heterosis y complementariedad racial, las dos patas de los cruzamientos, otro tema también para desarrollar, porque nos permitiría demostrar realmente de las bondades y de los beneficios de utilizar esta técnica. Y las razas sintéticas, que no son más que un producto de los cruzamientos, que luego de las complicaciones que por ahí surgían, se estabilizaron como raza pura. Las típicas son el Brangus y el Braford, pero quiero hacer mención a una raza sintética que puede funcionar perfectamente en esta zona o en zonas donde no es necesario el índico, y que es el Limangus. Limangus, 3 octavos, Limousin, 5 octavos Aberdeen Angus, realmente con características productivas muy sumamente interesantes y muy útiles. Sistemas de producción, mejoramiento genético es uno de los puntos, algo más. Sistema de producción es el segundo, y deberíamos mencionar de mercados temas que también ya fue muy bien cubierto. Yo he puesto aquí 4 instancias de sistemas de producción: el campo natural, las pasturas y pastizales mejorados, rastrojos y pasturas degradadas y confinamiento. Y el producto final de cualquiera de estos sistemas de producción, que son los terneros, machos y hembras, y retomo el comentario de recién de que los machos tienen un destino, las hembras tienen otro destino totalmente diferente en general, aunque todos salen, machos y hembras, de las mismas vacas y de los mismos toros. Y de esto he considerado, según el aporte de nutrientes, graficar qué es lo que ofrece cada sistema de producción. Si estuviésemos hablando de confinamiento, usted no lo puedo marcar en la pantalla, confinamiento, silajes y henos, por ejemplo, estaríamos en una altísima oferta o una realmente excelente oferta de nutrientes, mientras que en el otro extremo el campo natural nos muestra las limitaciones de ese sistema de producción. El tema es qué tipo de selección podemos hacer en cada uno de estos sistemas. Es mucho más fácil trabajar, sin ninguna duda, por ejemplo, en este caso con rastrojos y pasturas degradadas. La oferta forrajera es buena, nos permite trabajar con distintos biotipos, distintos animales, variar la carga, etcétera, etcétera. Quizás otros objetivos en algunos de los caracteres por los cuales habitualmente se selecciona, mientras que el campo natural realmente nos limita. Esto recuerdo en alguna oportunidad, en algún intercambio con algún genetista que decía, pero en esas condiciones, sin recursos, es imposible hacer selección. Es que justamente es donde tenemos que hacer selección, porque en esas condiciones de bajísimos recursos forrajeros y sobre todo con calidad muy variable, donde está el 90% de las vacas de cría de nuestro país. Y a eso no podemos dejar de considerar el impacto que tiene el estrés, como mencioné recién, o los cambios climáticos que afectan y sensiblemente la productividad, sobre todo en esas condiciones extremas de bajos recursos. ¿Cuál es el biotipo ideal, entonces? ¿Qué es lo que debemos buscar? ¿De qué manera tenemos que trabajar? ¿De qué manera enfocamos el mejoramiento genético? ¿Cómo lo planificamos? ¿Y a quién consideramos en primer lugar? A mi criterio, a las vacas. Debemos pensar en las vacas, trabajar con las vacas, mirar a nuestras vacas, elegir a las vacas que realmente son productivas. Las vacas constituyen el esqueleto de los rodeos.
Las vacas son el 95 o el 96% del rodeo. Son las madres de los terneros a los cuales crían hasta los 6 o los 7 meses. Y las vacas le aportan a cada ternero el 50% de su genoma. Son los responsables, las responsables de esa característica. Son sumamente importantes. No son menos importantes los toros. Los toros deben complementar a las vacas después que, y de acuerdo a objetivos simples y claros, determinamos qué es lo que deben en su productividad mejorar las vacas o de qué manera, reitero, complementar a esas vacas. ¿Cómo son nuestras vacas? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Eso es lo que debemos evaluar permanentemente y dónde, en qué condiciones están nuestras vacas. Quiero mostrar foto de 2 vacas, Hereford, mismo biotipo, distintas razas, vacas moderadas de tamaño, 420 kilos aproximadamente, similares las dos. Podríamos intercambiarles el color y no variarían en absoluto. Vacas con buen volumen corporal, muy buen arco de costilla, bien precoces, buena caracterización racial, con, ¿no es cierto?, vacas consistentes racialmente, que no es un punto menor si trabajamos con razas puras y más aún si trabajamos con cruzamientos, vacas que se muestran adaptadas a las condiciones a las que están expuestas. Mientras que en este caso, las 2 vacas Hereford de la parte superior estaban en el mismo campo, la diferencia en el verde se debe a la toma de la fotografía, vaca claramente no adaptada al sistema, no productiva, preñada cola en ese caso y vacía a futuro y vendida, pero claramente se muestra como no adaptada, igual que la vaca de primera aparición, esta vaca Angus que está en la parte inferior de la foto. Adaptación y fertilidad. Y ya he mencionado lo de la facilidad de parto, pero sobre todo adaptación. Y de estos tipos de animales, de los no adaptados, encontramos en todos los rodeos, en todas las zonas de cría, en cualquier zona de cría del país. Esto es sur de Corrientes, Montecaseros. ¿Y por qué hablo del peso? Esta vaca había sido pesada unos días antes, 620 kilos. Y miren la condición corporal de esas vacas. No recupera nunca la condición corporal en un sistema de producción donde por más que se trabaje, se difiera y demás, la calidad, ni el volumen, ni la cantidad de pasto es el que esa vaca necesita. Y 610 o 620 también, la que se alcanza a ver una parte del cuerpo también con una pobre condición corporal. Norte de Entre Ríos esto, Bovril. Vacas campo de monte, donde se usaron toros de altísima performance, pero de altísima performance, y este es uno de los resultados. Vacas con estas características tampoco recomponen su condición corporal. Vacas que, para resumirlo, si le pintáramos unas manchas blancas, claramente sería una vaca Holando en pobre condición corporal. No es el tipo de mejoramiento que se debe ejecutar en campos o en sistemas de producción donde los recursos no son lo suficientes para nutrir, alimentar y permitir que se reproduzcan este tipo de vientres. Otra vaca Hereford excelente, con una cría que está cómodamente por encima del 40% del peso de la madre, que es uno de los objetivos de la productividad en cría. Saltalajitas, donde está bien, pueden ser animales que nos llaman la atención por el componente cebuino que tienen, pero es lo que necesita, es lo que demanda el sistema, y atendiendo las demandas del sistema se logran realmente rodeos productivos, de buenos porcentajes de preñez, de no pérdida de terneros, en fin, acordes a lo que uno normalmente puede planificar para llevar un rodeo de cría adelante. Vacas adaptadas son aquellas que han sido desarrolladas genéticamente para desenvolverse en su medio ambiente con mínimo aporte o nulo de insumos por parte del productor. El medio ambiente no es un tema menor y la adaptación menos aún. El medio ambiente no modela a los animales, solo permite que crezca, se desarrolle y se reproduzca aquel que se adapta. El que no lo hace sale indefectiblemente del sistema. Las ubres, tema que también encontramos frecuentemente en los rodeos
y que les cabe un punto de más de presión de selección, una ubre muy correcta y una ubre que muchas veces confunde y a veces escuchamos el comentario que nos dice con una teta al ternero le alcanza. En la práctica no es así, sabemos que no es así. El ternero necesita de las 4 tetas y hemos visto en más de una oportunidad, además, ante líneas genéticas, también por errores en la selección de pobre producción de leche, al ternero en menos de un minuto recorrer las 4 tetas de la madre para ver si podía tomar un poquito de leche. Creo que es un punto clave, también en la selección, a través de la observación, de la simple observación. Esto surge de mirar nuestras vacas y de evaluarlas cómo son y cómo se comportan. Y el otro punto que considero muy importante es el tamaño genético de los vientres, sobre todo, y en consecuencia de los toros, pasando por los terneros de destete y pasando por los novillos en peso de faena. Porque se habla mucho de la vaca grande, de la vaca moderada, pero que la vaca por la exportación que tiene que llegar a tantos kilos, porque si no, que necesitamos eso. No, un momentito. El tamaño genético y rápidamente, peso de vacas, peso de toros, peso de los terneros al destete y de los novillos. Yo he considerado aquí 410 kilos, que considero que para muchas zonas de secano no es ningún peso que puede parecer para nada bajo, al contrario, muchos de los trabajos, inclusive de la Reserva 6 de Balcarce, fueron hechos con vacas de estos kilos, con pesos de los toros que es el 1,5, 1,6, 1,7 de lo que peso la vaca. Esto es un 42, 43% el peso al destete de los terneros y con novillos que a faena van con 400 a 450 kilos. Peso perfectamente aceptable para más de un mercado, en primer lugar el doméstico y con algo de exportación. 460 la segunda opción, estos son cálculos y por supuesto hay valores intermedios. 190 el destete, 430, 480 los novillos y la vaca de 530 kilos que considero una vaca grande para muchos planteos, ni hablar esa que les mencionaba recién o les mostraba de 620 kilos. 800 kilos el toro adulto a 850, 225 kilos de destete, 490, 550. Los novillos en peso de faena. Esto, ¿por qué está planteado así? Porque no necesariamente nos conviene o le conviene al criador la vaca más grande, sino en muchos casos es preferible tener 1,3, 1,4 o 1,5 vacas de 410 kilos y en la sumatoria de las vacas el resultado final indica mayor cantidad de terneros que lo que comercializan o comercializamos los criadores son unidades terneros y no necesariamente kilos de los terneros al destete. Perdón, otra vez le erré. ¿Qué características tienen que mostrar los toros funcionales? Corrección en su fenotipo, ser atletas sexuales, aptitudes funcionales y reproductivas, potencial genético en términos productivos o DEPS, aptitud carnicera, buena aptitud carnicera, es el toro, ahora pasea el toro el que complementa a las vacas. Líneas genéticas no es un tema menor hoy en día que hay que considerar porque de nuevo es tan amplio el espectro y líneas genéticas claramente identificadas con lo que pueden producir en un rodeo, mejorar o empeorar, creo que hay que considerarlas y sin ninguna duda el mejor resultado es evaluar los toros a través de su progenie. Un punto clave es la precocidad y esta es una característica de nuestra ganadería argentina, lo que decía Jorge hoy, con el alto componente de británicos que tiene nuestra ganadería, aproximadamente el 90% del ganado en nuestro país tiene o es británico puro o un alto componente de británico. El Brangus y el Bradford son 5 octavos Aberdeen Angus o Hereford respectivamente. Es una característica la precocidad, muy ligada sobre todo a estas razas. Y es la aptitud que permite alcanzar el desarrollo completo y adquirir formas y funciones de adulto en menor tiempo que otros individuos de la misma especie. Precocidad sexual, ligada en alguna medida a la fertilidad. Precocidad sexual, pubertad temprana, dimorfismo sexual. Machos
tienen que ser machos y hembras, hembras. La masculinidad de los toros, la feminidad de las hembras. Precocidad de crecimiento, buena tasa de crecimiento en periodos más cortos y precocidad de engrasamiento. Esto es algo que realmente, sobre todo la precocidad de crecimiento, he tenido la oportunidad de ver qué es lo que ocurre en Brasil con genética argentina sobre esas vacas Nelore que tienen ellos, que realmente es lo que tienen que cambiar, y el comportamiento sobre todo del Angus argentino, por su precocidad y por su fertilidad, les ha cambiado significativamente el producto en Brasil a muchos criadores. ¿Les gusta este toro? ¿Cuál es la opinión? Digamos, ¿qué impresión les da en primera medida? Toro moderado, largo, lo suficientemente largo, buen volumen corporal, buena apertura de miembros anteriores y posteriores, un muy buen par de testículos y una, por sobre todas las cosas, masculinidad bien marcada y buena caracterización racial, lo cual está indicando, por otro lado, la buena caracterización del Angus y la consistencia genética, reitero, muy útil para trabajar en razas puras y sobre todo muy útil para trabajar en cruzamientos. Lo primero que tiene que tener un buen toro es un par de testículos, muy buen par de testículos, no bueno, muy bueno. Esto es aptitud reproductiva, lo vemos en la parte superior. Y en la inferior, circunferencia escrotal, esto sería calidad testicular, daría también, necesitaría unos minutos extras para hablar sobre esto. Este es un ejemplo de justamente lo que no es un buen toro desde lo reproductivo, un Charolais, 1.200, 1.300 kilos, mire lo que es, cómo se muestra, inclusive ya en proporción, testículos fofos, chicos, planos, etcétera. O sea, esto es lo que, pero lo estamos viendo en este Charolais, pero lo tenemos que ver en los toros que nos aparecen en cualquier remate o en cualquier exposición. Los primeros toros que yo le mostré no hay que agacharse para ver si el toro tiene testículos, los tiene a la vista. El problema es cuando miramos un toro y decimos, ¿dónde están los testículos? O pensamos, y entonces hay que agacharse. Eso ya estaría indicando casi que ese individuo no sirve. Criterio de selección, hablé de adaptación, fertilidad es el rasgo técnico más importante y es la principal determinante de la rentabilidad de los rodeos de cría. Esto lo voy a pasar. Corrección estructural, ángulos de los miembros, líneas de aplomos. El anterior era un toro bien aplomado con buenos ángulos. Aquí tenemos líneas de aplomos de miembro anterior, de este toro también muy correcto, no es el mismo que le mostré anteriormente, pero fue otro gran padre, bien aplomado, ancho, los miembros perpendiculares, y miren lo que pasa con el toro Brangus y lo que son las líneas de aplomos de los miembros anteriores, de la misma manera eran los de las líneas posteriores, y aprovecho para marcar algo que es muy importante en la observación de los toros, esta es la evaluación fenotípica, la de los números viene después, que es las pezuñas, es como mirarle los zapatos a alguien. Los tiene bien, están sanos, están bien gastados, son funcionales, le permiten desplazarse como se tiene que desplazar un toro o realmente ya son una dificultad. En muchos casos, en realidad lo primero que tenemos que observar en ciertos toros, no sé qué pasó, se cortó esto, son problemas de electricidad. Son justamente, o es justamente la calidad de las pezuñas. Bueno, esto era lo que hacía a los DEPS, que le comentaba lo que está dentro del círculo rojo, lo que es el genotipo de los individuos, que es solo y aproximadamente el 30% de lo que vemos en un animal cuando lo observamos, cuando lo miramos, cuando lo evaluamos. El mayor impacto de lo que nos muestra un individuo al observarlo es el efecto del medio ambiente, que es aproximadamente el 70%. Esto es una forma de expresar las DEPS, podría variar los números, hay que tener claro en realidad cuáles son los objetivos sencillos, como lo he mencionado, lo más sencillos y claros posible para no equivocarnos en el esquema de la selección y en la implementación. Hay DEPS para estas características: facilidad de parto, crecimiento, aptitud materna, fertilidad y características de carcasas, que es finalmente
el objetivo final de todo lo que estamos planteando y hablando de. Esto es lo que les decía. Un establecimiento donde habitualmente se pesan los terneros, del 5 al 7%, quizás el 8%. Crecimiento que se pone tanto énfasis y a veces realmente es un argumento de marketing que y se insiste, el relación costo-beneficio es el que nos tiene que interesar. Vuelvo al segundo slide o tercero cuando mencionaba productividad y rentabilidad. Tener individuos que transmiten mayor ganancia de peso, hay que ver después cómo se alimenta esa mayor ganancia de peso y a qué costo. No siempre la relación es favorable. ¿Qué tiene de particular este grupo de terneros? Ya que no podemos hacer un ida y vuelta, lo digo yo, y es la uniformidad, producto de IATF en un lote importante y con excelente resultado. ¿Qué tiene de particular este lote de novillos comiendo en una suplementación a campo, en este caso Limangus? La uniformidad. Son todos parejos. Genéticamente por edad y genéticamente parejos. ¿Qué tiene de particular este lote de novillos, este corral y los 2 o 3 que estaban al lado en el mercado de Liniers de hace un tiempo atrás, novillo de 510, 520 kilos? La uniformidad. Y el grado de determinación, puede haber alguno que si lo miramos puntualmente tiene algún polizón, pero es básicamente la uniformidad. ¿Y qué tiene de particular estas carcasas colgadas en la noria? La uniformidad. Este es uno de los puntos sobre los cuales realmente tenemos que trabajar. Yo no es mi tema y me tomo el atrevimiento, esto lo tendría que decir Jorge, pero la carne no se exporta en medias reses, se exporta en cortes y él lo explicó muy bien a esto. Y si exportamos pesetos, por ejemplo, las cajas todas tienen que llevar 4 pesetos o 4 chuleteros o el corte que sea. No 3 grandes y 1 chico, o 2 grandes y 2 chicos, en fin, la uniformidad. Y convengamos esto, la cría, nosotros los que estamos en cría somos los únicos que podemos cambiar entre comillas y mejorar el producto a futuro, porque el genoma del nuevo individuo queda determinado en el momento de la fertilización. Esa foto que pasé de largo, que eran los espermatozoides rodeando a un óvulo, ese es el momento en que se determina el genoma del nuevo individuo. La selección funcional, como mencioné al principio, produce reproductores adaptados al sistema y al mercado y útiles a la empresa ganadera. Reproductores funcionales, sean de exposición, de la más importante, de la menos importante, de cabañas de renombre o no. Lo importante es, los que sí tienen que tener, es la capacidad de ser absolutamente funcionales en todos los aspectos que hemos mencionado. Y esto con todo respeto, por si hay si hay cabañeros aquí y que producen toros. ¿Comercializamos toros o soluciones? No es lo mismo. Si proveer soluciones a los clientes es importante, uno de los primeros pasos es entender cuáles son las necesidades, limitaciones y objetivos de los productores comerciales. Y en función de esto, hacer toros, generar individuos genéticamente superiores que se ajusten justamente a las necesidades de los reproductores. ¿Cuáles son las herramientas y biotecnologías que hacen a la mayor eficiencia y acompañan al mejoramiento genético o permiten mejorar genéticamente los rodeos? El ordenamiento de los rodeos, el servicio estacionado, por ejemplo, el control sanitario estricto, todavía hay mucho trico y campi dando vueltas en muchos rodeos, el manejo de los destetes, esto es clave, y el manejo del posparto, esto también es clave. Hoy podemos manejar el posparto de las vacas aún con servicio natural, con protocolos similares o iguales a los que se utilizan para IATF. Y cuando hacemos la relación costo-beneficio, realmente esto tiene un costo absolutamente bajo comparado con lo que es el valor de un ternero más o de un grupo de terneros más. Inseminación a tiempo fijo y servicio natural, inseminación artificial, a tiempo fijo,
Pero lo que es más importante, todo esto acompañado de la planificación, de la ejecución y de la evaluación de los resultados, de lo realizado, perdón. ¿Cuál es la propuesta? Objetivos claros, simples y logrables. Medir, evaluar y seleccionar. Medir, evaluar, anotar y recordar. Producir más. Gastar de acuerdo a lo previsto. De otra manera sería gastar de acuerdo a presupuesto, que no necesita ser muy complejo, y vender mejor. Ya termino, señorita, estoy en esto. Solo quiero hacer una reflexión. Si yo preguntase en este momento, tuviésemos la oportunidad de conversar mano a mano y preguntase si alguien se acuerda con qué toro se inseminó o qué toro se utilizó para el servicio natural. Estamos en el 2018, en el 2010, 2011, 2012 y 2013. ¿Ustedes creen que rápidamente tendríamos la respuesta o tendrían la respuesta a esa pregunta? Como no podemos dialogar, nuevamente me arriesgo yo a decir, de acuerdo a lo que me ha pasado en otras oportunidades, es que yo mismo primero no me acuerdo y generalmente es una respuesta que no se obtiene. Los toros o la genética que se incorporó, entre comillas, genética, que se incorporó en los años a los que estoy haciendo referencia, son los padres de las madres que hoy tenemos en los rodeos, del 70, 75 u 80% de las madres que hoy tenemos en los rodeos. ¿Se entiende lo que estoy mencionando, lo que estoy buscando? Bueno, volvemos otra vez hacia atrás. Si acertamos en la elección de los reproductores hace 8, 9, 10 años atrás, hoy vamos por el camino correcto. Si buscamos la moderación, la fertilidad, la adaptación, el crecimiento moderado, todo lo que necesitamos del biotipo para tener un biotipo productivo, tanto en novillos que van a terminación como hembras de reposición, vamos por el buen camino. Los novillos no, pero miramos nuestras vacas y nos damos pies. Si le erramos en ese momento en la elección de los reproductores y utilizamos justamente lo que no había que utilizar, vamos a pagar las consecuencias durante varios años. Estoy hablando del 70-75% de los vientres luego de 3 o 4 o 5 años de utilizar los mismos toros. Y ahora sí, no nos olvidemos de los cruzamientos, y pongo énfasis en esto porque no he tenido tiempo de desarrollar nada de este tema, pero como ya lo dije, es una herramienta desperdiciada en nuestro país. Muchos de los cambios que necesitamos hoy en día hacer en corto tiempo, de los animales, de los productos finales que necesitamos, novillos con distintos tipos de terminación y demás, y además de vientres que son más fértiles y de terneros que nazcan con mayor fortaleza, como pasa con los que nacen de los cruzamientos, los estamos desperdiciando o no aprovechando o perdiendo la oportunidad de tener una mayor rentabilidad justamente por el uso de esta tecnología. Muchas gracias.